en ce temps-là, accrochait des lilas jusque sous nos fenêtres et si l'humble garni qui nous servait de lit ne payait pas de l'huile. C'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famine et toi qui posais nu. Hace pocos días hemos sabido de la partida de un francés que ya es parte del recuerdo, no solamente de Francia, sino que del recuerdo del mundo. Hemos evocado estos momentos porque hoy día, en un puente entre culturas, un encuentro entre personas, hemos invitado a una mujer que viene de esas tierras, del lenguaje francés, de la lengua francesa, y ella es Françoise. Queremos seguir conversando, seguir planteando en la mesa qué es esto de la interculturalidad, de vivir en un mundo planetario, y las dificultades y también las posibilidades que tiene vivir en este tipo de mundo. Bienvenida, Françoise, para nosotros es un placer tenerte y queremos que nos cuentes primero acerca de tu infancia, cómo era vivir en esa Francia de aquellos años que para ti fueron importantes. Bueno, primero te agradezco mucho, Arturo, por la invitación para hablar de mi país, de mi experiencia, de mi vida. Bueno, mi infancia se desarrolló en Francia en los años 60, pues nací en el 62, en una Francia donde no había supermercados, donde mi madre iba a las compras en el barrio, había una pescadería, una carnicería, una verdulería, bueno, todo se hacía en el barrio, así nomás. No vivíamos en el centro de Burdeos, sino en una extensión de la ciudad. Y cuando íbamos a Burdeos era casi un viaje, porque íbamos a la ciudad. Bueno, el lugar donde viví no era una aldea perdida en el campo, sino un suburbio al que llegaba un colectivo. Era el terminal del colectivo, casi un lugar perdido, escondido, que desde entonces se transformó en una cosa totalmente absorbida por la ciudad. Bueno, ahora forma parte de Burdeos. En ese tiempo, ¿cuáles eran, en tu lugar así más de infancia, cuáles eran los espacios donde tú te sentías más cómoda, más agradada? Creo que fue en la escuela. En la escuela, porque quería aprender, quería sobre todo aprender a escribir y leer. Eso era una obsesión, porque, por ejemplo, veía el calendario en la pared que mi madre cambiaba cada año y no sabía descifrar lo que había. Y, mamá, ¿cuándo voy a aprender a leer? ¿Cuándo voy a aprender a leer y a escribir? Y mi madre, antes de que yo integrara la escuela de niños, me había enseñado a escribir papá, mamá, abuelo, abuela, unas cositas. Y llegué llena de fuerzas a la escuela por primera vez y yo quería aprender. Qué bonito. En esa Francia de aquellos años estaba la presencia de la interculturalidad de la gente que llegaba a Europa como nosotros lo vemos hoy día.
De lo que he visto y vivido en mi infancia, el primer país extranjero del que me enteré fue Argelia, porque nací en el 62, el año de la independencia de Argelia, y emigraron muchos franceses bueno, que habían nacido allá, pero que regresaron porque no tenían otra, y hubo una corriente de inmigración bastante triste porque estas personas habían perdido todo y la acogida en Francia no fue tan bonita. Había dos ramos de comportamiento. Ujú. Unos que acogieron a la gente que no tenía otro lugar para refugiarse, y otros que rechazaron totalmente estos extranjeros que venían a invadir el territorio. Pero yo, por suerte, tuve unos padres que no tenían nada de racistas, y al lado del apartamento de mis padres vivía una familia de refugiados. Bueno, no se decía refugiados en ese momento, sino de expatriados de Argelia. Ujú. Una familia clásica, una madre, un padre y 3 hijos, y convivimos muy bien las dos familias, y la madre hacía unas galletitas de anís para morirse. Y bueno, fue mi primer contacto con otra cultura, otro país, personajes que venían de afuera. ¿Cómo fueron tus primeros contactos dentro de tu infancia, dentro de esa niña que vivía en Europa? Y en Europa es un continente pequeño, donde tú puedes en una hora estar en otro país. ¿Cómo fueron esas primeras percepciones del mundo en que muy cercano a tu lugar existía otra cultura, otro lenguaje, otras maneras de ver el mundo? Bueno, primero, desde mi infancia, desde chica, a menudo con mis padres he viajado a España, que es muy cerca de Burdeos, y para mí el primer país extranjero era España. Además, tengo que agregar que la abuela de mi madre era española de origen, y como mi madre tenía un afecto muy fuerte con España, de inmediato, desde niña, me hundí bueno, no digo en la cultura española, porque de niña no se saben muchas cosas, pero en el idioma, en la comida, en nuestros paseos en los Pirineos españoles. Para mí siempre fue sinónimo de vacaciones, de agrado, y así empecé a aprender un poquito de castellano. Uh-huh. En esa etapa, ¿cuáles eran los prejuicios que se daban en el mundo infantil? Porque siempre existen esos como esas ideas de lo extranjero como prejuicio en la sociedad, ¿o no existían? La verdad que yo no lo he vivido. Uh-huh. Yo sé que en la escuela había amiguitas portuguesas, españolas, pero no hacíamos ninguna diferencia.
Había una Carmen, una Celia, un Arturo, un Carlos, pero para nosotros no había ninguna diferencia. Luego aprendimos que, bueno, es del origen de tal país o tal país, bueno, pero a nosotros no nos importaba. Ya, no era como una carga negativa la diferencia. No, para nada, para nada. Ni siquiera sabíamos que había una diferencia entre una Françoise o una Carmen. Y dime, en esa etapa de tu vida, ¿cómo era el tema cultural de las ciudades, de lo que se veía en la televisión? Mira que en esa época de mi juventud había 2 canales de TV, no más. Bueno, no había muchas cosas de los países extranjeros. Había variedad francesa, de vez en cuando una película extranjera, sí. Y creo que es en esa época que vi unas cosas de Brasil e incluso de Aldo Francia, porque creo que es en esa época que me atrapó la idea de América Latina. No tengo ninguna certeza al respecto, pero hace un rato que me estoy preguntando cómo me vino ese amor incondicional para América Latina no hubo algo en mi infancia que me llamó la atención. Y supongo que hubo algo por el estilo. ¿Qué es lo que se conoce de América Latina en Francia? Eso es un temazo. Por ello, hace unos años que armé unas exposiciones para presentar toda la variedad de lo que se escribe hoy, que, bueno, no todo, pero lo que pude. Porque me di cuenta que en Francia ya no saben bien ubicar Chile, Argentina, México, Paraguay, Uruguay. Es una mezcla de, bueno, América Latina, pues, punto. Y cuando empecé a viajar por el Cono Sur, sobre todo, es decir, hace 20 años atrás, me di cuenta de todo lo que había sucedido acá y que seguía sucediendo a nivel de la cultura, como un estallo de muchas cosas después de los años negros. Y quise compartir eso con los franceses porque afuera de Argentina, tango, y Chile, dictadura, no había otra, no sabían nada. Y entonces hice lo que pude para dar a ver otra cosa. Perfecto. Vamos a hacer un pequeño alto y vamos a volver para conocer más el aspecto artístico, porque Françoise es escritora y queremos que ella nos cuente cuáles son sus proyectos y qué es lo que ella quiere desarrollar en estos viajes por América. Volvemos en un instante.